compañeros, el día de hoy me toca compartirles un poquito de forma más específica lo que hacemos en el área de educación especial. Educación especial como USAER se implementó en el año de 1992 y bueno, pues como apoyo a los estudiantes que presentaban algún tipo de discapacidad, así empezó Educación Especial como USAER. Y bueno, pues ya sabemos hoy en la actualidad que ya no nada más atendemos a niños que presentan discapacidad y trastornos como trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad y también el trastorno del espectro autista, entre paréntesis TEA. También sabemos, y es importante que se den a conocer también a los propios alumnos y a los padres de familia, que también atendemos a ese rubro, a esa comunidad que tiene aptitudes sobresalientes, a los niños que tienen talento, porque es diferente talento a aptitudes sobresalientes. Esa es la población que atendemos. Ya sabemos que tiene diferentes características, lo de discapacidad, bueno, atendemos a discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual y discapacidad motriz. Y por otro lado, pues las aptitudes sobresalientes en los talentos específicos, bueno, que en su momento la maestra Zen les hará el favor de compartir las áreas de los talentos específicos. Una vez sabiendo esto, bueno, pues estamos regidos por una ley, que es la Ley General de Educación, en específico el artículo 41, donde se establece que la educación especial está destinada a atender a niños con discapacidad, con trastornos y con aptitudes sobresalientes. Y bueno, pues no es lo único, también sabemos que detrás del servicio de la USAER, pues aunque nada más me vean a mí todos los días de lunes a viernes, pues estamos respaldados por todo un equipo que va desde nuestra supervisora, dirección y pues un equipo interdisciplinario compuesto por el psicólogo, por la trabajadora social y por la maestra de comunicación. No todas las USAER cuentan con el equipo interdisciplinario y bueno, el equipo interdisciplinario pues ya sabemos que no atiende todos los días, básicamente está a nuestra disposición una vez al mes aproximadamente y básicamente pues se dedica a atender a los niños que nosotros como maestros USAER especialistas les canalizamos. Así es directamente la canalización a estas áreas. Bueno, ahora, ¿cómo funciona? A lo mejor ya tenemos muchos años en la escuela y pues de alguna manera nos había faltado este tiempo que a mí me encanta. Lamenté no estar de verdad en presencial para poderles explicar más todo el proceso que hacemos, que la verdad a veces parece que no, pero es muy exhaustivo, porque bueno, empezamos desde la canalización del alumno cuando nos enfrentamos como docente en el aula, como docente regular, con algún alumno, a lo mejor hay algunos que son muy visibles, sí llegamos a tener obviamente alumnos con síndrome de Down que desde el principio pues ya sabemos que va a necesitar el apoyo de la USAER, pero hay algunos que no son tan visibles. Entonces, bueno, el primer canal para poder atender a los alumnos con discapacidad o con algún tipo de trastorno, pues son ustedes, los docentes son los primeros que nos mandan la canalización. Nosotros tenemos varios formatos que les pedimos que nos los llenen para poder cumplir con los requisitos y poder ahora sí incluirlos en una lista. Entonces, ya que ustedes completan esa hoja de canalización donde registran todas las características que ven en el alumno, cuáles son sus dificultades, si saben un poquito más de su contexto familiar, cómo se desempeña en el aula, qué estrategias le he podido dar antes de canalizármelo. Ya no, pues sabes que ya lo puse al frente del aula, ya lo puse al lado de mí, ya le expliqué de forma individual, he hecho algunas estrategias y de todos modos el alumno pues sigue con muchas dificultades. Bueno, entonces en el primer momento que el maestro canaliza, el siguiente paso es la observación que nosotros como maestros
USAER, maestro especialista, vamos a las aulas y observamos. Observamos no nada más al alumno, sino observamos de manera general todas las condiciones del aula, la metodología, estrategias de los docentes, eh, los materiales, cómo está ambientada el aula para que sea una aula más estimulada para el alumno, apoyos visuales, apoyos auditivos, el uso de materiales, todo esto nosotros observamos. Si el maestro ya ha hecho esos acomodos o esas adecuaciones en un primer momento, y bueno, esa es la primera intervención que hacemos nosotros como USAER. En segundo momento, bueno, pues es precisamente empezar a observar pequeños grupos y esos pequeños grupos ya van con actividades más específicas. Regularmente nos llevamos a los alumnos al aula o a nuestro espacio USAER para poderles hacer algún tipo de dinámica y después de tener ese grupito pequeño, entonces ya después se hace el filtro, ¿no? Pues ya de esos 5 niños que me llevé, de ese grupo o de otros grupos, o sea, junto con otros grupos, algunos de otros grupos, entonces ya se empieza a ver que definitivamente el alumno sí se empieza a quedar aparentemente rezagado y entonces ya vamos a hacerle una evaluación más específica. Hay algunos docentes que de repente específicamente me dicen que están teniendo dificultades con tal o cual alumno y bueno, yo sí les digo, necesito venir a observar, entonces hago la observación dentro del aula y después ya me lo llevo a mi aula para ver si el niño necesita una evaluación más específica y entonces se le hace. Aunado a esto, y si vemos que realmente el alumno está teniendo en estas, evaluamos 3 áreas. El área de lenguajes, cómo se comunica el alumno, cómo se expresa de manera oral y escrita. Utilizamos una herramienta, un instrumento que se llama Husle. Cada docente puede aplicar el que guste. No, yo tengo ya algunos años aplicando esta herramienta, el Husle, porque nos evalúa tanto español de forma minuciosa como también matemáticas. Entonces, de acuerdo a cada grado se piden ciertas características del alumno en esa evaluación y una vez que realizamos esa evaluación, entonces, y que vemos los resultados y vemos si realmente necesita el apoyo USAER. Y aunado a esto, y bien importante, se manda llamar al padre de familia, se le hace una entrevista muy larga, muy exhaustiva, donde se ven los antecedentes médicos, los antecedentes escolares y los antecedentes sociofamiliares también. ¿Qué antecedentes tiene el niño? Si tiene algún diagnóstico. También es importante ver la dinámica. Desafortunadamente hay muchos alumnos que tienen un rezago muy importante por tener una dinámica familiar o un estado emocional muy dañado, entonces sí le perjudica, sobre todo en el área de español, en la lectoescritura, donde va en 4º grado y aún así el niño no logra avanzar y ni siquiera atender a lo que es pues, las vocales o la lectoescritura. Entonces, después de esto, pues ya salen los resultados y bueno, pues todo eso se conforma en lo que es un informe psicopedagógico. Antes de ver todos los alumnos, lo ideal es que tengan una entrevista con esta estructura, que tengan todos estos elementos. Algunas veces desde el principio ya se nota que va a necesitar una evaluación en el área de lenguaje. Tenemos una maestra de comunicación y lenguaje que es especialista para aplicarle pruebas de lenguaje. Y bueno, también ella da resultados y también la psicóloga, cuando vemos que tal vez tiene algún daño neurológico, entonces ella aplica un conjunto de baterías o una batería, que es un conjunto de pruebas, donde ahí ya se ve si tiene daño neurológico posible. Los psicólogos solo dan el resultado de un diagnóstico con una posibilidad de tener algún tipo de trastorno. Ellos, si se hace necesario con el apoyo de la evaluación pedagógica, se canaliza al neurólogo y entonces ya tenemos varios respaldos: el respaldo psicológico, el respaldo pedagógico, el respaldo del lenguaje y comunicación.
y el respaldo psicológico. Y entonces ya hacemos el informe psicopedagógico y bueno, pues sale pues la interpretación de los resultados, las conclusiones, y entonces sale un plan de atención, cuál va a ser su plan de atención que se le debe de dar. Y aquí va inmerso qué estrategias y quiénes son los actores importantes para darle respuesta a esa necesidad. Y bueno, pues aquí ya que entrevistamos al docente, ya que entrevistamos al padre de familia, ya que evaluamos en todas esas áreas de lenguaje y comunicación psicopedagógica y psicológica, entonces ya podemos saber si enfrenta barreras. Está muy por ahí, ya sabemos que está como controversial si es los alumnos que tienen barreras, pero el término correcto es que enfrentan barreras, porque en el momento en que el niño se expone a la sociedad y a un entorno escolar, entonces ahí es donde se va a enfrentar a ciertas barreras que le impiden acceder al aprendizaje. Entonces nosotros ya podemos ver con esas entrevistas a estos diferentes contextos a qué se deben sus barreras, si es en la barrera en lo áulico, si es la barrera en lo sociofamiliar o también si es la barrera en lo escolar, cuando de alguna manera hay una barrera desde el momento en que no se le incluyen todas las actividades a nivel escolar. Por eso también lo ponemos como una barrera, o las formas de organización de la escuela no se prestan para poderles dar respuesta, como los materiales, apoyos de rampas, apoyos de accesos a los niños que presentan también discapacidad visual, apoyos. Debemos de ver si la escuela está apoyando en ese sentido. Y bueno, pues de ahí ya viene entonces ahora ya la intervención que se hace con el alumno. Y bueno, pues aquí tenemos 3 tipos de atención y 3 tipos de clasificación de los alumnos para ver a quién le vamos a dar prioridad. Por lo regular, un alumno que presenta discapacidad intelectual severa o tiene discapacidad auditiva, bueno, pues ya sabemos de antemano que le vamos a dar prioridad, y aquí le llamamos prioridad 3. O sea, es al alumno al que vamos a estar más de la mano, al que de repente si hay necesidad de sacarlo al aula de USAER, entonces lo sacamos para poderle darle atención más específica con los apoyos específicos. Materiales, libritos, cuadernillos, métodos. Entonces esto es, pero hay otros alumnos que los identificamos en la prioridad 1 y la prioridad 2. ¿Quiénes son la prioridad 1? Bueno, la prioridad 1 son aquellos alumnos que apenas no los acaban de canalizar, se observan, por ejemplo, aquellos niños que tienen mucho rezago, que no aprenden o que presentan dificultades en su comportamiento, en su conducta, o déficit de atención. Aquí se pueden encontrar a los alumnos que presentan trastorno de déficit de atención, o a los alumnos que tienen trastorno del espectro autista. Ellos pueden estar dentro de la prioridad 3, pero también pueden estar dentro de la prioridad 2 cuando no hay un diagnóstico médico. ¿Sí? Si de repente me mandan a algún alumno, entonces primero lo tengo en la prioridad 1, porque me falta investigar y tal vez el padre de familia todavía no sabe a qué se debe sus dificultades. Entonces hay que hacerle estudios, y si ya después de los estudios se comprueba que sí tiene trastorno del espectro autista, sí tiene déficit de atención y además tiene muchas dificultades para acceder, presenta una conducta desafiante o se distrae, se dispersa, entonces de acuerdo así es, y esto le está impidiendo de manera muy severa poder acceder a la lectoescritura, que es por lo regular un trastorno lo que le afecta primeramente. Entonces, ya que tiene un diagnóstico, pasa del nivel 1 al nivel 3. ¿Y cuáles son los del nivel 2? Bueno, tenemos muchos niños que ya pasaron por el nivel 1. Yo he tenido alumnos que, por ejemplo, de debilidad visual, que estaban en el nivel 3 porque eran prioridad, pero ya superaron, ya accedieron a la lectoescritura, en matemáticas prácticamente no tienen dificultades, entonces se pasa a nivel 2, que son los que acompañamos ya de
verdad muy poco. Ya nada más supervisamos, ya nada más checamos que el padre de familia lo acompañe, que si hay que fomentarle lo socioemocional. Entonces son niños que prácticamente requieren de menos apoyo, pero que todavía necesitan un acompañamiento. Entonces, pues esa sería el primera, digamos, las primeras formas como vamos a empezar a atender a los niños y la clasificación de donde los tenemos. Ahora, la otra cuestión es dentro de los informes. Ustedes saben que nosotros entregamos 3 informes al año, donde, bueno, el primero es el de diagnóstico, el segundo es el de seguimiento, el intermedio le llamamos, que justamente se acaban de entregar, y el final. El informe inicial, bueno, es para los niños de prioridad 3, pues es todo un informe psicopedagógico con todos estos elementos. Y bueno, pues ahí se dan los resultados, como les acabo de comentar hace ratito. Y el informe intermedio, acaban de hacerse algunas modificaciones en él, y bueno, ahí van precisamente, porque desde el principio también llevan en su propuesta de intervención, en ese informe psicopedagógico va la propuesta de intervención, ahí van cuáles son los PDA. Nosotros como educación especial procuramos dentro de la SUSAER que vayamos unidos junto con ustedes como maestros regulares en lo que son los PDAs. Entonces también ahí ponemos todos los PDA. Algunas veces tenemos que, si el niño está en 4º grado pero no ha podido acceder a la lectoescritura, pues tengo que tomar unos PDA de 1er grado a lo mejor, donde vienen que apenas va pues a empezar a leer y escribir. Entonces tenemos que regresarnos. Entonces, en el informe inicial y en el informe intermedio van nuevamente esos PDAs. En el informe intermedio después también va cuáles son los avances en relación a esos PDA, cuáles son los avances y dificultades que está teniendo, y después pasamos a la tercera columna, que sería donde se explica cuáles van a ser los nuevos acuerdos, cuáles son las estrategias, qué se va a hacer a partir de ahora en lo que resta del ciclo escolar. ¿Qué necesita? No, pues es el niño que todavía ya logró la lectoescritura, ya está en el nivel, en la escritura ya está en el nivel silábico o silábico alfabético, pero queremos que por el resto del ciclo escolar, en estos 3 o 4 meses, pues a ver si del silábico nos puede pasar al silábico alfabético, o del silábico alfabético nos puede pasar al alfabético. Y bueno, y la última es, pues, ¿cómo le voy a hacer para que pueda acceder a eso que me estoy proponiendo, a esos nuevos propósitos? Y bueno, pues siempre le ponemos lo que son la realización de ajustes razonables, el acompañamiento con el docente, el uso de materiales más concretos, el uso de algún cuadernillo, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. Y bueno, eso es lo que hacemos en relación a todos estos informes. Sí están procuramos hacerlos muy detallados y muy funcionales para que de verdad sea una herramienta. Todo esto se les da a conocer a los padres de familia en cada reunión. Yo por lo regular hago aproximadamente 4 reuniones al año. Ahorita ya acabo de hacer la tercera reunión donde se les acaba de decir, se les acaba de informar de manera general cómo salieron los alumnos y qué se requiere. Hasta el momento, bueno, pues eso sería mi primera intervención en relación a qué hacemos los maestros USAER dentro de las escuelas. Entonces, nos vemos en un momento más para poderles explicar el siguiente tema.